«Sálvame a mi tribu y te daré hijos fuertes», dijo la mujer apache desesperada al vaquero. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol seguía alto, pero ya quemaba la nuca de Luke Brannick. El aire tenía ese peso seco que hacía que respirar fuera más difícil de lo normal. Cada paso de los caballos levantaba nubecillas de polvo claro que flotaban en el calor antes de disiparse. Luke iba al frente de la columna con las manos descansando sobre las riendas y el peso de una carabina Winchester equilibrada en la montura. No tenía prisa, pero tampoco desperdiciaba tiempo. Luke tenía 41 años alto, con hombros anchos, forjados por años de trabajo duro y largas cabalgatas. Su cabello castaño aclarado por el sol. Su rostro curtido por el viento y la arena. Había servido casi 6 años como explorador del ejército antes de dejar atrás órdenes en las que ya no creía. Desde entonces, se ganaba la vida como guía de rutas y a veces resolviendo problemas donde la ley quedaba demasiado lejos o llegaba demasiado tarde. Esta vez el aviso venía de un viejo contacto militar, una pequeña comunidad apache en problemas atacada por bandidos que no buscaban comerciar. Los 3 hombres que lo seguían, Tom Fletcher, Cole Markham y Harlan Tate, eran de su antigua unidad. Jinetes en los que confiaba hombres que habían compartido con él el humo de la pólvora más de una vez. No estaban allí por dinero. Estaban porque Luke se lo pidió, y porque la idea de que unos forajidos se llevaran mujeres les resultaba inaceptable. Al coronar una loma baja, el aire cambió. La brisa que peinaba la Artemisa se apagó, y llegó hasta ellos un olor agrio persistente humo. Luke detuvo su caballo, y se puso de pie en los estribos para ver mejor. Abajo, al pie de un risco, el campamento apache yacía destrozado. La mitad de las chozas estaban derrumbadas, las pieles ennegrecidas por el fuego. De algunas aún salía humo reducidas a su armazón. Objetos desperdigados por el suelo, canastos volcados, mantas medio enterradas en la tierra pisoteada. No había ganado ni risas de niños. El pecho de Luke se tensó. Las señales eran claras, quien hizo esto no se marchó con prisa. Se llevaron lo que quisieron. Luke desmontó las botas golpeando fuerte el suelo e indicó a sus hombres que esperaran. El rifle seguía al hombro, pero su mano derecha descansaba cerca de la empuñadura. Avanzó hacia el campamento despacio, dejando que quienes quedaran vieran que no venía a quitar nada. De las sombras del risco surgió un grupo, en su mayoría mujeres, algunos ancianos y 1 o 2 jóvenes con arcos bajos. Se veían cautelosos, pero sin intención de huir. Entonces una mujer dio un paso al frente. Tendría unos 20 y tantos años, alta y esbelta, con la fuerza en el cuerpo de quien ha pasado la vida montando y cargando peso. Su larga cabellera negra estaba enredada por el viento y el humo. Vestía un vestido de gamuza adornado con cuentas en el dobladillo. Uno de los tirantes se había roto, dejando que la tela resbalara lo suficiente para descubrir la clavícula. Un moretón marcaba su sien, y sus pies descalzos estaban agrietados y lastimados por las piedras y la tierra. Se detuvo a pocos pasos de Luke, con la mirada fija en él. Cuando habló, su voz sonó baja y firme. Su inglés era claro, aunque con acento: «Salva a mi gente, y te daré hijos fuertes». Detrás de Luke, Tom se movió en la silla, y murmuró por lo bajo, pero Luke no reaccionó. Entendía que para ella no era una broma. Lo veía en sus ojos. No estaba pidiendo por sí misma, estaba negociando por lo que quedaba de los suyos. Luke la observó con detenimiento en su rostro. Había cansancio, pero también desafío. Estaba herida, pero mantenía la espalda recta. «¿Qué pasó?», preguntó él. Ella miró hacia la loma del norte. 6 jinetes, 2 carretas. Se llevaron caballos, se llevaron mujeres. Luke apretó la mandíbula. 6 jinetes no eran muchos si lograba alcanzarlos, pero con carretas avanzarían de forma constante y dejarían un rastro claro. El problema era el tiempo. Cuanto más esperaran, más ventaja tendrían. Se volvió hacia sus hombres. «Salimos al amanecer», dijo. Tom frunció el ceño. «Si llevan un día de ventaja». «Salimos al amanecer», repitió Luke. Su tono no dejaba espacio para discutir. El resto de la tarde,
Luke recorrió el campamento revisando a los heridos y repartiendo el agua que quedaba en sus cantimploras. Se arrodilló junto a un muchacho con el labio partido y vertió un poco de agua en su boca sosteniendo el cuenco con una mano. La mujer Niena, como supo después, hacía lo mismo con un anciano que tenía un corte en la frente. En un momento sus hombros se rozaron y ninguno se apartó. Luke habló poco esa noche, pero en su mente la decisión ya estaba tomada. No estaba ahí por la promesa que ella le había hecho. Estaba ahí porque alejarse de quienes necesitaban ayuda era lo contrario a lo que alguna vez se juró ser. El cielo amanecía pálido y vacío cuando Luke se apartó del último resplandor de las brasas. Había pasado casi toda la noche en vela escuchando los sonidos apagados del campamento. El murmullo grave de los ancianos, un bebé inquieto en algún rincón bajo el peñasco, el leve arrastrar de pasos de quienes intentaban descansar sin entregarse por completo al sueño. Había pasado suficientes años en lugares como aquel para saber lo que seguía un ataque. El miedo no desaparecía cuando cesaban los disparos. Se quedaba flotando en el aire denso aguardando a ver si el peligro regresaba. Caminó hacia donde Niena estaba en cuclillas junto a las brasas, echando unas ramitas finas al fuego. Ella alzó la vista apenas un instante, y la luz de las llamas iluminó el moretón en su sien. No había hecho nada por arreglar su vestido roto, ni siquiera intentó cubrir el raspón que cruzaba su clavícula. ¿Vas a cabalgar?, preguntó. En cuanto haya luz suficiente para seguir las huellas, respondió Luke. Bebió un trago largo de su cantimplora y se la tendió. Ella tomó un sorbo y se la devolvió en silencio. Él la observó un momento más. ¿Qué tan lejos nos llevan?, preguntó. Ella miró hacia la cresta. Mediodía, quizá menos. Tomaron el sendero del norte. Hay agua después de 6 millas. Se detendrán ahí. Luke asintió. Eso respondía a la pregunta que le rondaba desde la noche anterior. Los bandidos que llevaban mujeres y carretas siempre aminoraban el paso al llegar a un punto de agua. Eso significaba que podían alcanzarlos antes de que llegaran a un cañón o un paso estrecho donde tuvieran ventaja. Detrás de ellos, Tom estaba ensillando. «Seguro que son solo 6 jinetes», gritó. Luke apretó la mandíbula. 6 hombres, 2 carretas. Los caballos son nuestros. Tienen 2 rifles, los demás revólveres. Luke se volvió hacia Tom. Es suficiente para encargarnos de ellos. No añadió lo que pensaba que las pistolas implicaban que intentarían acortar la distancia antes de disparar. Cole y Harlan aparecieron por el otro lado del campamento trayendo los caballos. Ambos lucían cansados pero atentos con los rifles ya cargados. Luke repasó el plan otra vez: cabalgar fuerte hasta llegar al agua, desmontar, antes de la cima avanzar bajos y rápidos, mantener el combate cercano, para impedir que dañaran a las cautivas. Nadie discutió. Mientras montaban, Luke echó un vistazo al campamento. Unos niños observaban desde detrás de uno de los refugios medio quemados. Los ancianos se mantenían más atrás con los brazos cruzados y el rostro inescrutable. Niena seguía junto al fuego. Cuando él cruzó la mirada con ella, ella le devolvió un breve asentimiento. Partieron hacia el norte siguiendo las huellas. El desierto ahí era abierto, la tierra dura y clara salpicada de matorrales. Las ruedas de las carretas habían dejado surcos profundos y nítidos en la tierra. Las huellas de los caballos se mezclaban siguiendo directo hacia las lomas bajas. A media mañana, Luke levantó la mano para reducir el paso. El murmullo de un arroyo llegaba con la brisa. Hizo señas a los demás para desmontar. Amarraron los caballos en una hondonada poco profunda y luego avanzaron por la pendiente a pie, agachándose para no ser vistos. Desde la cresta, Luke los divisó. 6 hombres y 2 carretas, tal como Niena había dicho. Las carretas estaban detenidas junto a un arroyo angosto bajo la sombra de unos álamos. 3 mujeres estaban atadas cerca de la rueda trasera de la primera carreta. 2 hombres llenaban cantimploras. Otro revisaba la pata de un caballo. Uno más hacía guardia, el fusil colgado con descuido del hombro. Luke repasó las posiciones con sus hombres. Cole se encargaría del centinela. Tom del que estaba en el arroyo. Harlan del que atendía al caballo. Él mismo iría directo a las carretas. Los otros 2 bandidos, donde quiera que estuvieran, tendrían que ser neutralizados rápido.
dio la señal. Los primeros disparos rompieron la quietud de la mañana. El hombre con el fusil cayó donde estaba. El que estaba en el arroyo giró y se desplomó en el agua. Luke ya corría rifle en alto gritando a las mujeres que se agacharan. Un asaltante salió de detrás de la carreta con una pistola disparando a lo loco. La bala silbó junto a su oído. Él respondió con un tiro certero y el hombre cayó su arma rodando por el polvo. Los últimos dos salieron de entre los álamos gritando y disparando. Cole derribó a uno con un balazo limpio en el pecho. El otro intentó huir, pero Harlan lo alcanzó antes de que diera 10 pasos. Cuando todo quedó en silencio, Luke se acercó a las mujeres. Cortó sus sogas y les indicó que mantuvieran la cabeza baja, hasta asegurarse de que todo había terminado. Una de ellas se aferró a su brazo temblando. Él la guió hacia el arroyo donde Tom ya llenaba más cantimploras. Revisaron las carretas, mercancía robada, 2 mulas y algo de grano. Luke encontró un saco de municiones, en su mayoría cartuchos 44. Los repartió entre todos. El regreso fue más lento. Las mujeres estaban débiles por el calor y el hambre. Luke le dio su cantimplora a la más joven y caminó junto a su caballo hasta llegar al peñasco. Al entrar al campamento, Niena estaba allí apartada de los demás. Sus ojos fueron primero hacia las mujeres, contándolas, asegurándose. Luego miraron a Luke. No sonrió, pero la tensión en su rostro se aflojó. «Cumpliste tu palabra», dijo. Luke no respondió. Luke solo asintió, bajó del caballo y lo llevó hacia la sombra. En su mente ya estaba trazando el siguiente paso, porque jinetes como esos nunca actuaban solos. Alguien en algún lugar los había enviado. El calor seguía pegando incluso cuando el sol empezaba a caer, haciendo que el aire bajo el acantilado se sintiera denso y sofocante. A las mujeres rescatadas ya les habían dado agua, comida y mantas. Algunas se acomodaban bajo la sombra conversando en voz baja en su lengua. Otras descansaban junto a los jacales medio derrumbados, tan agotadas que apenas podían moverse. Luke recorrió el campamento despacio, observando cada rostro. Había visto suficientes ataques para saber que a veces los sobrevivientes cargaban heridas que no se notaban hasta que era demasiado tarde. Niena estaba agachada junto a una de las más jóvenes, presionando un paño húmedo contra su muñeca donde las cuerdas le habían abierto la piel. Levantó la mirada cuando Luke se acercó. «Estará bien», dijo Niena en voz baja, «pero necesita descansar». Luke asintió, dejando que sus ojos barrieran el campamento. Había preguntas que aún no tenían respuesta. Las huellas de los bandidos estaban demasiado limpias, su llegada había sido demasiado sencilla. Sabían dónde estaba el campamento, cuántos caballos había, e incluso la ubicación exacta de los jacales. Ese tipo de información no se obtiene por casualidad. «Alguien les dijo dónde encontrarlos», murmuró Luke. Niena cambió de expresión. No fue sorpresa, más bien reconocimiento. Su mirada se dirigió hacia los ancianos sentados en un pequeño grupo junto a la pared de roca. «Un hombre se fue del campamento hace 3 semanas», dijo. Discutió con los mayores sobre el comercio. Quería más rifles. Ellos le dijeron que no. Sus ojos se endurecieron. Se fue hacia el este. Luke guardó esa información. Era la primera pista real. Los asaltantes no siempre trabajaban solos. A veces eran la mano de otro que pagaba para ensuciarse menos. Por el sendero del norte apareció Tom con polvo en la camisa y una alforja en la mano. «Tienes que ver esto», dijo pasándole a Luke una hoja doblada. Luke la abrió. Era una página de libro de cuentas arrancada de un tomo más grande. En la parte superior estaba un nombre que conocía Calder Nash, capataz de rancho con fama de pagar a otros para hacerle el trabajo sucio. En la lista había provisiones, caballos y una cantidad en oro. La fecha apenas unos días antes del ataque. Luke no dijo mucho. Simplemente le pasó el papel a Niena para que lo viera. La mandíbula de ella volvió a tensarse. «Volverá», dijo ella. «Puede ser», respondió Luke, «pero no esta noche». Antes de que oscureciera, reunió a los ancianos, a sus propios hombres y a varios de los jóvenes guerreros. Les explicó la probable conexión entre Nash y el ataque, dejando en claro la situación. El campamento estaba en riesgo y había 2 caminos posibles: mudarse a otro lugar
o prepararse para defender este. Los ancianos conversaron en voz baja entre ellos. Finalmente uno dijo, lo que Luke ya intuía. Aquí estaba el cementerio de los suyos. El agua quedaba cerca y marcharse significaba abandonar ambas cosas. Con eso quedó decidido. Permanecerían. Luke pasó la siguiente hora recorriendo el perímetro junto a los jóvenes, mostrándoles cómo aprovechar el terreno. Señaló dónde podían apilar ramas para bloquear la vista del enemigo, dónde levantar un muro bajo de piedra para frenar una carga a caballo, y dónde cavar zanjas poco profundas, capaces de hacer tropezar a un animal sin atrapar a un hombre de a pie. Cuando la luz se extinguió y el fuego quedó reducido, Luke se apartó un poco limpiando su rifle. Niena se acercó con un cuenco de estofado y lo dejó a su lado sin decir nada. Él lo tomó, comió unas cucharadas y comentó: «Mañana enviaré a 2 hombres al puesto de comercio por provisiones. Los demás empezaremos a reforzar la defensa». Ella lo observó unos segundos y luego se sentó junto a él lo bastante cerca para que el borde roto de su vestido rozara su brazo. «¿Por qué te quedas?», preguntó. Luke reflexionó. Podría haberle dado la respuesta fácil, decir que era por la oferta que le había hecho al conocerla. Pero no era eso. «Porque he visto lo que pasa cuando nadie lo hace», respondió al fin. Ella no contestó, pero dejó su mano sobre la rodilla, apenas tocando su pierna, hasta que el fuego no fue más que brasas y la noche se volvió silenciosa. La mañana llegó con un cielo claro y seco, y con el olor tenue del humo de las chozas quemadas. Luke se levantó antes de que el sol asomara por la cresta revisando el perímetro y a los centinelas que habían estado de guardia. Los jóvenes habían permanecido atentos. No había huellas nuevas cerca del risco en toda la noche, lo cual era bueno, significaba que Nash o sus pistoleros aún no se movían. Pero Luke sabía que eso no duraría. Para cuando el resto del campamento se puso en pie, él ya tenía definidos los siguientes pasos. Los ancianos querían saber qué se podía hacer para evitar otro ataque. Algunos jóvenes preguntaron si podían pedir ayuda al ejército, pero Luke les habló claro. El fuerte más cercano estaba a 2 días de camino, y no había garantía de que los soldados consideraran proteger un campamento apache como parte de su deber. No era la respuesta que querían oír, pero sí la verdad. Tom y Cole se ofrecieron para cabalgar hasta el puesto de comercio con una lista de provisiones costales de harina, sal, café, más clavos, cuerdas, lona y más munición. Luke también les pidió que averiguaran si alguien había escuchado sobre los movimientos de Nash, si estaba reuniendo más hombres o si pensaba marcharse a otro lugar. Partieron antes de que el sol alcanzara su punto más alto siguiendo la vereda hacia el norte. Mientras ellos se alejaban, Luke puso a los demás manos a la obra. Indicó a los jóvenes guerreros que acarrearan piedras para levantar una muralla baja en el lado más expuesto del campamento. Los hombres mayores comenzaron a cavar zanjas poco profundas en la pendiente, lo suficiente para entorpecer la carrera de un caballo. Las mujeres recogieron ramas secas para apilarlas y prenderlas si era necesario. Nadie se quedó sin tarea. Naena trabajó hombro a hombro con los demás cargando piedras a pesar de los moretones en su hombro y la piel agrietada en sus pies. Luke notó que nunca se quejaba ni siquiera cuando el roce de las rocas dejaba sus manos enrojecidas. En una pausa, él se acercó y le ofreció una cantimplora. Ella la tomó, bebió y lo miró fijamente durante un instante antes de devolvérsela. «Este es nuestro hogar», dijo sin rodeos, «no pienso dejarlo». El calor aumentó con el paso de las horas. El sudor oscurecía la camisa de Luke y el polvo se le pegaba a la piel. Aún así, nadie detuvo el trabajo. Él recorría las defensas ajustando la curva de la muralla y asegurándose de que los puntos de tiro tuvieran un campo de visión despejado. Entretanto, su mente volvía al nombre escrito en el registro, Calder Nash. Luke ya había tratado con hombres como él, que no se atrevían a pelear sus propias batallas, pero sí a pagar para que otros derramaran sangre. Sabía que Nash no iba a aceptar perder. Regresaría para terminar lo que empezó. Ya por la tarde, Harlan volvió de explorar la ruta del oeste. Avisó que había huellas de carretas en dirección al rancho de Nash
y pisadas frescas de caballo junto a ellas. «Podría ser que se esté reabasteciendo», comentó Harlan, «o que esté trayendo más hombres». Luke lo tomó como confirmación de sus sospechas. Tenían menos tiempo del que había calculado. Esa noche el campamento se reunió en torno al fuego central. Los ancianos hablaron en su lengua y luego se dirigieron a Luke. Uno de ellos le preguntó sin rodeos por qué arriesgarse a quedarse allí, por qué le importaba esa pelea. Era la misma duda que seguramente muchos guardaban desde su llegada. Luke no soltó un discurso largo. «Porque he estado en lugares como este», respondió, «y he visto lo que pasa cuando los hombres buenos se marchan. No pienso hacerlo otra vez». Los ancianos parecieron aceptar su respuesta. Con la luz del fuego jugando en sus rostros, Nelina se acercó con un cuenco de estofado de barro cocido. No se marchó enseguida, sino que se sentó junto a él con las rodillas dobladas y las manos sobre el regazo. Durante un rato ninguno habló. El murmullo del campamento llenaba el aire, el chasquido de la leña, la risa suave de un niño desde una de las chozas, el murmullo apagado de las conversaciones. Finalmente Nelina lo miró de reojo. «Si Nash viene, ¿lucharemos?», preguntó. Luke sostuvo su mirada firme. «Lucharemos y nos aseguraremos de que no vuelva». Ella examinó su rostro un instante como si quisiera medir si hablaba en serio. Luego asintió una sola vez y permaneció a su lado hasta que el fuego se apagó casi por completo y el silencio de la noche cubrió el peñasco. A la mañana siguiente el cielo se extendía en un azul pálido. El aire era lo bastante fresco como para que el aliento se viera por unos segundos antes de que el calor regresara. Luke ya estaba despierto revisando las zanjas y los nuevos tramos de la muralla de piedra. Pasó la mano por una parte del muro, ajustando una roca suelta en su sitio. Tenía que resistir una embestida, no había margen para fallos. Tom y Cole aún no volvían del puesto de intercambio. A Luke no le gustaba. Ir y regresar era cosa de un día si uno mantenía buen paso. Eso le hizo pensar en lo que podría haberlos retrasado una rueda rota cruzarse con gente indeseada, o peor encontrarse con hombres de Nash antes de llegar. De cualquier forma, no quedaba más que seguir con las defensas. Los jóvenes guerreros aprendían rápido. Luke los puso a reforzar el muro con ramas y tierra para frenar las balas. Preparó puestos de tiro escalonados para que los defensores no se estorbaran entre sí. Las mujeres cortaban tiras de mantas viejas para improvisar vendajes. Las bolsas de agua se llenaban y se guardaban en lugares frescos. No les dijo que se prepararan para un asedio, pero él ya lo planeaba en silencio. A media mañana el golpeteo de cascos llegó desde el sendero del norte. Luke subió a una roca plana, el rifle apoyado en el antebrazo hasta ver a dos jinetes. Tom adelante, Cole detrás con una mula de carga. Entraron levantando polvo, pero los dos venían enteros. Luke fue a su encuentro. Y Tom no perdió tiempo. «Conseguimos los víveres, pero Nash ya sabe que estás aquí». Mientras Cole descargaba las alforjas, Tom siguió hablando. «En el puesto dicen que está pagando en oro a vagabundos para que se unan a él. Asegura que antes de que acabe el mes recuperará cada caballo y reducirá este campamento a cenizas». Luke no se mostró sorprendido. ¿Cuántos hombres? Tom se encogió de hombros. Podrían ser una docena, o más si vacía sus bolsillos. Eso confirmó lo que Luke ya intuía. Nash no mandaría un grupo pequeño esta vez. Llegaría con suficiente gente para intentar asustarlos y obligarlos a irse, o a morir donde estaban. Luke reunió a los ancianos, les explicó lo que Tom había escuchado, y les recordó que todavía tenían una decisión que tomar: irse ahora o quedarse y pelear. El mayor de todos no dudó. «Nuestros muertos están aquí, nuestra agua está aquí. Nos quedamos». Medina permanecía detrás de ellos mientras hablaban. Cuando la reunión terminó, se acercó a Luke. «Vendrá pronto», dijo ella. «Entonces estaremos listos», respondió él. Esa tarde redoblaron el esfuerzo. Luke mandó a los hombres clavar estacas afiladas en el suelo justo detrás de las trincheras. Las mujeres llenaron canastos con piedras listas para arrojarlas si los jinetes lograban pasar la muralla.
A los niños se les mantuvo cerca de la pared trasera del acantilado fuera de la vista. Todos sabían cuál era su papel. Con el sol bajando, Luke recorrió el campamento una última vez. Medina estaba junto a los cántaros, llenándolos con la ayuda de un grupo de mujeres. Llevaba el cabello recogido y el rostro limpio de polvo. La tira rota de su vestido aún colgaba suelta sobre un hombro, la flecadura agitándose con la brisa. Al verlo se detuvo. ¿Crees que podamos ganar?, preguntó. Luke se acercó bajando la voz para que solo ella lo escuchara. No tenemos que ganar en grande, solo golpear lo suficiente para que no quieran volver. Ella lo miró buscando alguna señal de duda. No encontró ninguna. Entonces yo también pelearé, afirmó. Luke no discutió. Sabía que sería inútil decirle que no. En vez de eso le entregó un rifle corto del carro y le enseñó a revisar la recámara cómo colocar los pies y cómo mantener firme el pulso. Aprendió rápido. Al caer la noche, el campamento estaba en silencio. El fuego se mantenía bajo para no delatar su número. Luke se sentó junto a la muralla, el rifle apoyado en las rodillas, escudriñando la oscuridad. En algún lugar allá afuera Nash estaba reuniendo a sus hombres. Luke casi podía sentirlo, el peso de lo que se avecinaba. Pero también percibía algo distinto cuando pensaba en la mirada firme de Niena y en cómo el campamento había empezado a actuar como un solo cuerpo. Ya no estaban simplemente esperando el golpe. Estaban preparados. La mañana siguiente amaneció quieta, de esa calma que obliga a los hombres a afinar el oído más de lo normal. Luke se levantó antes de que saliera el sol, caminó por las líneas y revisó cada estaca y cada tramo de la muralla. Las trincheras estaban listas, las estacas afiladas ocultas detrás de ellas. Las botas de agua quedaron colocadas en lugares donde los combatientes podían alcanzarlas sin abandonar la cobertura. Luke se detuvo en el lado oriental y fijó la vista en el horizonte. La tierra se desplegaba en suaves lomas y planicies de polvo claro. Aún no se movía nada, pero su instinto le decía que eso no duraría. Para cuando el sol rebasó la cresta, el campamento ya estaba en pie. Las mujeres reunían a los niños junto al risco, lejos de la línea de fuego. Los hombres mayores revisaban las armas mientras los jóvenes guerreros permanecían en sus puestos entre la concentración y la inquietud. Luke notó cómo algunos cambiaban de pie con demasiada frecuencia y otros apretaban el fusil con fuerza excesiva. Ya había visto eso antes, la espera podía desgastar el temple de un hombre antes de que empezara la pelea. Avanzó por la línea dirigiéndose a cada uno en voz baja y firme, dando recordatorios breves y prácticos. Respira. Mantén el cañón bajo hasta estar seguro. Espera la señal. Tom llegó desde el sendero del norte con el rostro tenso. Vi polvo quizá a unas 6 millas, informó. Parecían jinetes, pero demasiado lejos para contarlos. Luke asintió. Entonces vienen. No dijo más, pero las palabras recorrieron el campamento. Las espaldas se enderezaron. El ritmo del trabajo se volvió más rápido y preciso. Medina cruzó hacia él con el fusil que él le había dado colgando del hombro. Llevaba una tira de tela atada al cabello para que no le cayera al rostro. El tirante roto de su vestido ahora estaba anudado, aunque el moretón en la sien seguía visible. ¿Cuánto falta?, preguntó. Un par de horas, quizá menos, respondió Luke, observándola un instante. ¿Sabes tu posición? Ella asintió hacia la pared baja cerca del centro. ¿Dónde dijiste? Luke no dudaba de que se mantendría firme, pero sabía lo que un primer combate podía provocar. Mantente agachada, no desperdicies tiros, y si te digo que te muevas, te mueves. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. No voy a correr. El campamento volvió al silencio. Los hombres revisaron por última vez sus armas. Luke envió a Cole a la hendidura alta con vista al acceso norte para que diera los primeros disparos de advertencia. Tom se quedó con él en el centro. Harlan cubrió el extremo oeste. A media mañana, el primer destello del sol rebotando en el metal apareció en el horizonte. Después las siluetas de los jinetes se fueron formando, al menos 15, extendiéndose en una línea amplia. Luke apretó la mandíbula. Venían despacio, con deliberación. La manera en que cabalgaban dejaba claro que querían ser vistos y temidos. En el centro de la formación venía Calder Nash,
con un pañuelo rojo atado al cuello erguido en la silla, como si todo le perteneciera. Luke avanzó hasta el muro en un punto donde pudiera ser visto sin dificultad. Apoyó el rifle sobre la parte superior y esperó. Cuando Nash y los suyos estuvieron lo bastante cerca para hablar, la voz de Nash retumbó. «Tienes algo que me interesa. Caballos, mujeres, provisiones. Entrégamelo y quizá te deje irte con vida». Luke no se movió. «Los caballos son de ellos. Las mujeres son de ellas. Aquí no hay nada que te pertenezca». La sonrisa de Nash fue apenas un gesto seco. «¿De veras crees que puedes detenerme?» «No lo creo», respondió Luke. «Lo sé». La pausa fue breve. Nash levantó la mano y sus hombres se abrieron en abanico. Uno disparó su pistola al aire, el estruendo quebrando el silencio. Luke alzó la voz lo justo para que su propia línea lo oyera. En bloque los jinetes avanzaron. El primero que cruzó la zanja poco profunda, vio cómo las patas delanteras de su caballo cedían lanzando al jinete al suelo. Esa fue la señal. El rifle de Cole tronó desde la abertura alta derribando a un hombre de la montura. Luke disparó enseguida alcanzando a otro que intentaba esquivar la trinchera. El aire se llenó con el seco y plano crujir de los rifles, los gritos de los hombres y el golpeteo de los cascos. Desde la muralla baja resonó el disparo de Niena firme y preciso. Luke la miró de reojo y la vio recargando con manos rápidas y seguras. El enfrentamiento fue breve pero intenso. 2 de los hombres de Nash quedaron muertos en el lugar y otros 3 heridos. El resto se replegó girando sus caballos y saliendo del alcance. Nash se quedó lo suficiente para clavarle a Luke una mirada que prometía volver antes de darse la vuelta. Cuando el polvo se asentó, Luke recorrió la línea revisando cada posición. Nadie del campamento había muerto. Apenas unos rasguños de bala. Se detuvo junto a Niena. Ella estaba sentada sobre los talones, el rifle en el regazo, respirando agitada pero serena. Cuando él se agachó a su lado, ella lo miró y dijo con sencillez: «No huimos». Luke asintió con un leve gesto. No lo hicimos, aunque sabía que Nash no había terminado. Cuando el último de sus hombres desapareció tras la línea de la loma, el campamento volvió a quedarse en silencio. El olor a pólvora flotaba en el aire cálido, áspero y metálico. Luke permaneció en su sitio hasta que Cole bajó desde la abertura alta y confirmó que el enemigo se había marchado del todo. Solo entonces dio la señal para que mujeres y niños salieran de la sombra del acantilado. Los heridos fueron llevados hacia el fuego central. La mayoría tuvo suerte: cortes superficiales, raspones en los hombros, una costilla agrietada por una caída detrás del muro. Luke pasó entre ellos revisando cada lesión y ofreciendo agua donde hacía falta. Había vivido suficientes enfrentamientos para entender que atender rápido a los lastimados no solo trataba de sanar, sino de calmar el ánimo del campamento. La gente necesitaba ver que nadie quedaba atrás. Tom se agachó a su lado y murmuró: «Nash no trajo todo lo que tiene. Lo viste, ¿verdad?» Luke asintió. Nos estaba probando. Ahora conoce la disposición, el muro y las trincheras. La próxima vendrá más fuerte y con más cabeza. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Tom. Luke miró hacia el peñasco donde las mujeres parchaban la pared. «Hacemos que pase, lo que traiga la próxima vez. Siga sin ser suficiente». Mientras el campamento retomaba el trabajo, Luke se fijó en Niena de pie junto al muro bajo donde había peleado. Seguía con el rifle en las manos. El cabello se le había soltado de la cinta que lo sujetaba, y una fina marca de hollín cruzaba su mejilla. No temblaba. Al contrario, se veía más firme y atenta que antes. Él se acercó. «Tiras con buen pulso», comentó. «Le di al hombre del caballo alazán», respondió sin titubear. «No volverá a galopar rápido». Luke la observó unos segundos valorando algo en silencio. «La mayoría tiembla después de su primer combate. Mis manos temblaron cuando se llevaron a nuestra gente», dijo ella con voz seca. «Ahora no». Sus palabras se le quedaron grabadas. No luchaba solo porque el campamento estuviera en peligro, sino porque había decidido que esa era su línea y no pensaba retroceder.
Al caer la tarde ya habían reparado lo peor del muro. Cole y Harlan colocaron más matorrales en su sitio y volvieron a poner las estacas. Luke hizo que los jóvenes guerreros practicaran recargar y disparar desde la cobertura, obligándolos a mantener la cabeza baja y a ahorrar municiones. En sus rostros vio un nuevo tipo de concentración. El impacto del primer combate se estaba convirtiendo en un temple más duro. En la cena los ancianos hablaron poco. Agradecieron a Luke y a sus hombres por mantenerse a su lado, y confirmaron lo que todos sabían: Nash volvería. Nadie habló de irse. La decisión de quedarse ya era definitiva. Con la noche, Luke volvió a recorrer el perímetro. Las hogueras permanecían bajas, y las guardias se habían duplicado en cada flanco. La encontró sentada al borde del risco, el rifle cruzado sobre las piernas. Miraba hacia el norte, donde la tierra descendía hasta perderse en la sombra. «Deberías descansar», le dijo él. «Lo haré cuando él se haya ido para siempre», respondió. Tras una breve pausa añadió: «Podrías marcharte. ¿Sabes? Nadie te llamará cobarde. Esta no es tu pelea». Luke se sentó a su lado. «He dejado pasar demasiadas batallas que debieron ser mías. No voy a cometer ese error otra vez». Permanecieron en silencio un buen rato. En algún punto de la oscuridad un coyote aulló y el eco rebotó contra las paredes de roca. Ina movió ligeramente la pierna rozando la suya. «Cuando todo esto termine», murmuró, «quiero que te quedes, pero no por la promesa que hice antes». Por un momento Luke no respondió. Fijó la vista en la oscuridad, en el relieve de la tierra apenas iluminado por la luz de la luna. «Pasemos primero lo que viene», dijo al fin. «Después decidiremos qué significa quedarse». Por primera vez en el día, ella esbozó una leve sonrisa. Los 2 días siguientes transcurrieron sin señales de Nash, pero Luke sabía que eso no significaba que la pelea hubiese terminado. El silencio era demasiado denso, como si la propia tierra contuviera la respiración. Aprovechó ese tiempo para endurecer más las defensas del campamento. Cada trinchera se profundizó, cada puesto de tiro fue revisado. Las vasijas de agua se mantenían siempre llenas. La munición se contaba 2 veces al día. Los jóvenes guerreros practicaban hasta poder recargar sin mirar sus manos. Al amanecer del tercer día, Cole descendió del punto de observación con el gesto tenso. Columna de polvo en las llanuras del norte, avisó. Grande. Podrían ser 20 jinetes o más. Luke no perdió tiempo con preguntas cuyas respuestas ya intuía. Envió a Tom a reunir a los ancianos y a Harlan a revisar las estacas y montones de maleza. Cole permaneció en la atalaya para vigilar los movimientos. En cuestión de minutos, el campamento estaba en marcha. Las mujeres llevaron a los niños a la parte trasera del risco. Los heridos de la primera pelea fueron puestos a resguardo y los combatientes tomaron sus posiciones. Luke encontró a Niena junto al muro, bajo ya cargando su rifle. Vestía el mismo vestido de piel de venado. La tira seguía floja por el desgarro, pero ahora llevaba un vendaje de tela en el brazo, donde el retroceso la había golpeado en la pelea anterior. Su cabello recogido con firmeza y la expresión en su rostro dejaban claro que estaba lista. ¿La misma posición?, preguntó ella. La misma, confirmó Luke. Vaciló un instante y luego añadió: «Si rompen la barricada, te retiras hacia el peñasco». Sin discusiones. Ella le lanzó una mirada firme. «Si rompen la barricada, yo seguiré aquí». No había tiempo para debatir. Los jinetes ya eran visibles. Una larga estela de polvo y destellos de acero brillaba bajo el sol. Nash volvía a estar al frente, pero esta vez su formación era más cerrada y compacta. Venía con la intención de golpear fuerte y seguir golpeando. Los primeros disparos sonaron desde la posición alta de Cole, precisos y calculados, obligando a los de vanguardia a desviarse. Luke esperó hasta que entraron en el alcance de las zanjas antes de dar la orden de abrir fuego. La muralla se encendió con el estruendo de los rifles. Los caballos relincharon al caer en las trampas ocultas. Se oyeron gritos de hombres tratando de cerrar la brecha. Los de Nash siguieron avanzando usando los cuerpos de los animales caídos como cobertura. Luke se movió para cubrir un hueco donde 2 jóvenes guerreros habían sido forzados a retroceder.
Disparó 2 veces derribando a un hombre de un tiro al pecho y haciendo rodar a otro por el suelo. Las balas golpeaban la pared a su alrededor astillando la piedra. Por el rabillo del ojo vio a Niena disparar, recargar y volver a disparar. Cada tiro calculado. Un jinete intentó flanquear la defensa, pero ella lo alcanzó de lleno. El impacto lo echó hacia atrás en la silla antes de desplomarse en la tierra. El enfrentamiento fue más largo esta vez, casi 20 minutos de fuego intenso y órdenes gritadas. Al final la línea enemiga empezó a ceder. Nash ordenó la retirada cubriendo a sus hombres mientras se alejaban. Luke no bajó el rifle hasta que la polvareda se disipó en la distancia. Sentía los oídos zumbando por el estruendo, y el olor acre de la pólvora se le quedaba en la garganta. Cuando el tiroteo cesó el campamento, evaluó las pérdidas. 2 de los suyos habían muerto, y 3 más estaban heridos, uno de gravedad. Luke se arrodilló junto al más grave, un joven con una herida en el pecho, y presionó un paño contra la sangre. Mantuvo la presión hasta que las mujeres pudieron hacerse cargo. Niena se acercó después. Tenía el rostro manchado de sudor y hollín. «Resistimos», dijo ella. «Resistimos», asintió Luke. Miró hacia el horizonte donde Nash había desaparecido, pero pensará si le conviene volver. «¿Y si lo hace?», preguntó ella. La mirada de Luke volvió a fijarse en la suya. «Si lo hace, terminamos con esto». Por un momento se quedaron allí bajo el calor, rodeados por el olor a polvo y humo, y el murmullo de quienes atendían a los heridos. Luego Luke le dio un breve toque en el hombro sólido y tranquilizador antes de seguir recorriendo la línea. Necesitaba comprobar con sus propios ojos cada punto de defensa. Puede que Nash se hubiera marchado por ahora, pero Luke ya había estado en suficientes peleas para saber que un hombre así nunca se retira sin dejar asuntos pendientes. La mañana después del segundo enfrentamiento, el campamento estaba en calma, aunque con una inquietud latente. Luke lo notaba en la manera en que la gente caminaba más despacio y lanzaba miradas frecuentes hacia el horizonte. Incluso después de la victoria, todos entendían que Nash era de los que no dejan una disputa a medias. Luke pensaba lo mismo. Dudaba que aceptara la derrota. Si era listo, intentaría algo distinto, quizá un ataque nocturno, quizá cortarles el agua. Al despuntar el sol sobre la cresta, Luke se reunió con los ancianos. Les planteó 2 opciones: esperar a que Nash moviera ficha o adelantarse. No tardaron mucho en responder. Coincidieron en que era mejor cerrar el asunto ahora que dejar que él impusiera las condiciones. Luke decidió cabalgar hasta el rancho de Nash ese mismo día, antes de que reuniera más hombres. Escogió con cuidado a sus acompañantes Tom Cole Harlan y 3 jóvenes guerreros que habían probado su valor en la última batalla. Llevaron munición extra, agua y comida suficiente para una jornada larga. Niena quiso ir, pero Luke negó con la cabeza. Si algo salía mal, alguien debía quedarse a mandar allí. A ella no le gustó, pero lo entendió. Antes del mediodía ya montaban rumbo norte. El sendero hacia el rancho de Nash se extendía polvoriento entre planicies abiertas y lomas bajas. Luke mantuvo un paso constante, evitando conversar, concentrado en todo lo que podría salir mal. Alcanzaron el límite de las tierras de Nash pasada la media jornada. Algunos jinetes patrullaban las cercas, pero nada fuerte. Luke los condujo agachados por un arroyo seco, rodeando hasta la parte trasera de la casa principal, donde un pequeño corral guardaba la mayoría de los caballos de Nash. Entraron rápido, un silbido breve, botas golpeando la tierra. En segundos todo había terminado. Los guardias cayeron sin un disparo. Uno tuvo el sentido de soltar el arma y huir. Luke y Tom derribaron la puerta trasera. Dentro, Nash estaba en la mesa a medio trago de una botella, su pañuelo rojo colgado de una silla. Se quedó helado al ver a Luke y fue por el revólver en la cintura. Luke fue más rápido. Un disparo se incrustó en la pared junto a su cabeza, astillando la madera. «Estás acabado», dijo Luke con voz baja y firme. «Si vuelves a acercarte a ese campamento, no saldrás con vida». La mandíbula de Nash se tensó, pero entendió que hablaba en serio. «¿Crees que puedes decirme qué tierra puedo tomar?», escupió. «No te lo estoy diciendo», replicó Luke. «Me estoy asegurando de que lo entiendas».
Tom le quitó el arma mientras Cole traía a uno de los jóvenes guerreros para vigilarlo, y el resto sacaba a los hombres que quedaban enviándolos a pie por el camino. Dejaron a Nash vivo, pero sin un solo caballo ni rifle. Luke sabía que sin monturas ni hombres, el poder de Nash en la región quedaba roto. El mensaje era claro y tipos como él no necesitaban que se lo repitieran. Cuando regresaron al acantilado, el sol caía. El campamento se reunió para recibirlos. Las miradas se clavaron en los caballos extra. Luke desmontó y fue directo hacia Niena. Ella avanzó revisándolo con los ojos hasta asegurarse de que no estaba herido. Solo entonces soltó el aire que había contenido. «Se acabó», le dijo Luke, «no volverá». El alivio fue inmediato, espaldas que se relajaban, voces que se alzaban. Los ancianos agradecieron a Luke y a los suyos en público, algo poco común. Esa noche, encendieron una fogata más grande de lo que se habían atrevido desde el primer ataque. Hubo comida compartida, cantos y por primera vez en semanas risas sin miedo. Más tarde, cuando casi todos se habían retirado a sus chozas, Luke y Niena permanecieron junto al fuego. Ella se inclinó apoyando su mano sobre la de él. «Dijiste que decidirías lo que significa quedarte cuando todo terminara», susurró. Luke la miró. «Significa que no me iré». Su mano se cerró sobre la de él, y sonrió ya no con la cautela de antes, sino con una calidez segura. «Entonces te quedas», afirmó. En los días siguientes, el campamento volvió a su rutina. El muro siguió en pie, las trincheras listas, pero el ambiente era más ligero. Luke ayudó a reconstruir las chozas quemadas y a techar la que compartiría con Niena. Con el tiempo dejaron de llamarlo el hombre blanco que ayudó y empezaron a usar su nombre. Para principios de otoño el campamento estaba más fuerte que antes de las incursiones. Y en las tardes tranquilas, cuando el trabajo terminaba, Luke y Niena se sentaban en el acantilado, mirando la tierra que habían defendido, sabiendo que la habían conservado y que se tenían el uno al otro para siempre.